WKAQ no descansa para mantenerte bien informado. Puerto Rico enfrenta los retos económicos más grandes en su historia. Hay que estar bien informados para tomar las mejores decisiones. Pulso Económico 580 con el economista Gustavo Vélez. Saludos Puerto Rico, muy buenas noches. Gracias por estar en una edición más de su programa Pulso Económico. Hoy es jueves 11 de mayo del 2023 y aquí estamos en vivo como todas las noches por esta gran estación WKAQ 580 y de inmediato los titulares. Hoy en Pulso Económico. Hoy llega a los estudios de Univisión, de WKAQ 580, Univisión Radio, el líder de la oposición política venezolana, Leopoldo López, que ha estado aquí hoy dialogando con el sector empresarial sobre libertad económica, libertad empresarial. Nos ha dado aquí una hoja de ruta para evitar que el populismo y los enemigos de la libertad económica y empresarial se queden con el país. Así que lo tengo hoy aquí en exclusiva en WKAQ 580. Complicado, dicen los amigos del Capitolio, aprobar la reforma contributiva en esta sesión legislativa para subir impuestos rapidito, Miki. Van a las millas, ¡pap! Y te parten por la piedra. Ahora para bajar los impuestos, no, hay que pensarlo, hay que ver. Triste el desempeño legislativo con este tema. Desastrosa la posible desestimación de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, advierte la juez de quiebras Taylor Swain, y viene el cantazo, Miki. Viene un aumento para pagar las pensiones de la autoridad y un aumento en la factura para pagar la deuda de la quebrada Autoridad de Energía Eléctrica. Triste el caso. Con eso y mucho más, comenzamos otra edición de Pulso Económico. Con más de 30 años como economista, conferenciante local e internacional, consultor en gobierno y sector privado, Gustavo Vélez llega al 580 a explicar economía en arroz y habichuelas. En WKAQ 580, Pulso Económico 580, con el economista Gustavo Vélez. Buenas noches, Puerto Rico. Gracias de todo corazón por estar aquí conmigo en una edición más de su programa Pulso Económico. Y estoy bien contento hoy de tener en este estudio, de haber conocido personalmente a alguien que admiro desde hace ya cerca de una década por su lucha por la libertad económica, por la libertad del hermano pueblo venezolano. Yo he estado aquí hablando de la difícil situación que vive el hermano país. Escribí una columna ayer en el periódico El Nuevo Día sobre cómo Puerto Rico debe mirarse en ese espejo. Y les había hablado de un invitado especial y tenía todo el mundo en la incertidumbre, pero ya está aquí y es el amigo ya Leopoldo López. Bienvenido a Pulso Económico, Leopoldo. Muchísimas gracias, Gustavo, a ti y a toda tu audiencia. Gracias por estar aquí en Puerto Rico, una visita en un contexto de mucha importancia. Leopoldo fue alcalde del municipio de Chacao. Su movimiento político se convirtió en un factor importante en toda la lucha en Venezuela. Tuvo que salir del hermano país en el 2019 y está ahora desde España. Ha fundado una entidad global que busca promover libertad económica junto a Gary Gasparov, que es otro líder de estas causas de libertad política y económica. Se llama el World Liberty Congress. Gracias, Leopoldo, por estar aquí. No, gracias a ti. Cuéntame, ¿qué te trae a Puerto Rico? ¿Cuál es tu mensaje hacia el hermano pueblo puertorriqueño, hacia los venezolanos que viven en Puerto Rico? Bueno, primero un abrazo a todos los puertorriqueños, pueblo hermano, pueblo amigo, a los compatriotas. ¿Habías estado aquí antes? Sí, había estado aquí cuando yo fui alcalde de Caracas. Tuve la oportunidad de visitar al alcalde de San Juan, que teníamos un grupo de alcaldes de varias ciudades de Norteamérica, el Caribe y Suramérica, y había tenido la oportunidad de visitar. Pero por supuesto, Puerto Rico es un país con mucha cercanía con Venezuela, sobre todo por el béisbol. La Serie del Caribe siempre nos une a quienes somos peloteros de esta zona caribeña. Y por supuesto, bueno, la música, la cultura de Puerto Rico siempre muy presente en Venezuela. La salsa. Bueno, todos los salseros aquí van allá y llenaban los estadios. Todo, ahí hay una... Y el merengue también, creo que. Una relación histórica que tenemos que yo creo que se tiene que estrechar más. Y bueno, estoy aquí conversando con hermanos venezolanos,
como lo estoy haciendo en otros países. Hoy en día somos 8 millones de venezolanos que hemos tenido que salir en los últimos 10 años, de una población de 30 millones. Bueno, para que tengan una idea, estamos hablando de casi 3 veces la población de Puerto Rico ha salido de Venezuela huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, buscando oportunidades, buscando salud, buscando educación, buscando empleo, huyendo de la persecución política. Y yo creo que es la mejor comprensión de la profundidad de la crisis en Venezuela, que casi el 25%, es decir, 1 de cada 4 venezolanos ha tenido que salir del país. Es un montón. Sí, un país que no es de migrantes. En Venezuela no había un fenómeno de migración. Mira, la última migración masiva que hubo fue durante la guerra de independencia, y de hecho muchos vinieron acá a Puerto Rico en aquel momento. Bajo Bolívar. Venezuela, sí, estamos hablando de hace más de 200 años. Venezuela durante todo el siglo XX fue un país que recibió migrantes. De Italia, portugueses, españoles. De Europa. Después de la guerra, Venezuela recibió millones. De hecho, a finales del siglo XX llegamos a tener casi el 10-15% de la población que venía de esa migración. También, por supuesto, fueron colombianos, ecuatorianos, dominicanos, hacia Venezuela, que era un país de prosperidad, de libertad, con sus problemas como todos, pero era un país que tenía los brazos abiertos para recibir la migración. Todo eso cambió. Cambió nuestro país radicalmente en el año 98, cuando fue electo Hugo Chávez, con la promesa de cambiar todo, y la realidad es que llegó para destruir la democracia, la economía, la convivencia en Venezuela. Hoy en día Venezuela es un país que pasó de ser uno de los más prósperos de toda la América Latina a ser un país con un PIB per cápita equivalente a Haití, con unos niveles de desigualdad, creo que los más altos del planeta, en donde hay una pequeña élite, la mayoría cercana a la dictadura de Nicolás Maduro, multimillonaria, y el resto del país en pobreza. Una tragedia humanitaria que se manifiesta en todos los sentidos: el colapso del sistema de salud, la imposibilidad de darle 3 comidas al día a la familia venezolana, no hay acceso a agua potable, no hay acceso a electricidad, y todo eso sucedió sin una guerra, sin un huracán, sin una tragedia natural. Todo es consecuencia de un modelo político que se impuso en nuestro país, inspirado en Cuba, de dominación, de control de la sociedad y de la economía, que ha terminado de destruir a nuestro país. ¿Cómo Puerto Rico se ve en ese espejo? Yo he estado hablando aquí cómo el populismo, por razones de descontento hacia los partidos políticos tradicionales, un desgaste del modelo económico. Hay una analogía. Hablábamos hoy en un conversatorio auspiciado por la Fundación Crece esta mañana, que yo moderé contigo y con otros empresarios allí, profesionales. ¿Cómo Puerto Rico tú crees que podamos mirarnos en esa experiencia venezolana y evitar que ese descontento lleve a que se vire el país hacia esa retórica de izquierda, a castigar los partidos tradicionales y que ese castigo nos rebote? Mira, todos los países son distintos, pero también hay patrones que los hacen similares. En el caso nuestro, en Venezuela, durante muchos años se decía que Venezuela no iba a poder transitar el camino hacia Cuba, a pesar de que todas las señales estaban allí. Y hoy en día Venezuela está peor que Cuba. Repito, hoy en Venezuela la situación del pueblo venezolano es más precaria, tiene menos libertad de la que tiene el pueblo cubano, que es decir mucho. Y ustedes aquí en Puerto Rico pues conocen muy bien la realidad cubana, que hay mucha gente que vino huyendo de la dictadura de Cuba y tienen una experiencia personal de lo que eso significó para ellos y para su familia. Bueno, eso es lo que ocurrió en nuestro país. Yo no creo que hay ningún país inmune a este virus de la autocracia y del control de la sociedad. Eso se ha manifestado ya en varios países de la América Latina. Por supuesto está Cuba, pero también Nicaragua, también Bolivia, Venezuela. Y hemos visto cómo algunos países desde la democracia han elegido a presidentes, a liderazgos con una promesa de venganza, pero que realmente termina siendo una realidad de destrucción. Eso lo estamos viendo en varios países.
El caso venezolano yo creo que es importante que se conozca. Está cerca. Porque, bueno, sí, está a 1 hora de vuelo. O sea, tiras una piedra y cae en Caracas, pues. Y la realidad es que hay una amenaza sobre... Latente. Sí. Y mucha gente a mí me pregunta, bueno, ¿y por qué Nicolás Maduro sigue en el poder? Bueno, hay distintas maneras de responder a eso. Uno podría decir, Nicolás Maduro está en el poder porque tiene el apoyo militar. Es cierto. Está en el poder porque en Venezuela hay recursos naturales que le generan ingresos a la dictadura. También es cierto, a pesar de que la economía ha tenido un colapso del 80%. Hay quienes incluso dicen, Nicolás Maduro está en el poder porque los sectores de oposición no se han puesto de acuerdo. Puede haber algo de eso. Pero en mi opinión, la principal razón por la que Maduro sigue en el poder es porque haya recibido un apoyo externo mucho más profundo, mucho más, con mucha más determinación del que han recibido la causa de la democracia. Maduro cuenta con el apoyo de China, de Rusia, de Bielorrusia, Irán. de Cuba, de Irán, de Turquía, en distintos aspectos, cada uno de ellos vinculados a distintas áreas de lo que hoy se ha convertido en una economía criminal y un estado de control social. Y narcotráfico. Del narcotráfico, de la extracción ilegal del oro, de la extracción opaca, corrupta, ineficiente, del petróleo, del contrabando. Esos son los pilares de la economía venezolana. ¿Cómo se corrompe una economía, una sociedad? Que es un poco para que tú nos, viendo la experiencia venezolana, cómo tú le das herramientas al pueblo de Puerto Rico, desde el contexto de lo que vivió Venezuela. Estuviste preso, que aquí, para que la gente sepa, Leopoldo estuvo preso 7 años. 7 años, sí. Y se jugó la vida allí por la libertad. Y ahora estás con Gary Kasparov, que es una figura global ruso que compitió contra Vladimir Putin. Así que, ¿cuál es Puerto Rico en ese espejo? Porque aquí está, como decían en Venezuela. No, aquí esto no va a ocurrir, aquí esto es territorio americano, aquí hay leyes federales. Mira, aquí hay ya un movimiento que genuinamente plantea eso. ¿Cuál es tu consejo? Volvemos, respetando las distancias y que no te inmiscuyas en el tema político, pero hay una experiencia venezolana. A 1 hora de aquí llegamos a Caracas. ¿Qué aprendemos de Venezuela y que se puede usar aquí, Leopoldo? Mira, yo creo que hay que, la lección de la venta de una utopía de que todos somos iguales. De que todo se va a solucionar con una con una vara mágica. Con una vara mágica, y que hay que castigar a unos. A los ricos hay que castigarlo y a la gente exitosa económicamente hay que castigarlo. Eso fue el discurso que llevó a Chávez al poder. Un discurso de resentimiento, de división, de odio, de plantear poco futuro y mucha venganza. Mucho odio. Y eso tuvo tremendas consecuencias en el país. Lo que pudo haber sido una bendición para nuestro país se convirtió en una maldición, que es que los precios de petróleo pasaron de $15 por barril a 150, y eso creó un espejismo de que había un modelo que estaba funcionando cuando realmente lo que estábamos era percibiendo una renta extranjera que cuando cayeron y colapsaron los precios del petróleo se fumó y colapsó completamente el país. Y el sector privado, que ya venía de ser un sector bastante dependiente del Estado por distintas razones, colapsó y la economía en general colapsó en un 80%. ¿Qué lecciones hay que aprender de Venezuela? Bueno, entender que estas ofertas engañosas pueden terminar siendo peor que el problema actual. Hoy escuchamos esta mañana, tú lo escuchaste, a varias personas de Venezuela que decían, no sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos. Wow. Bueno, yo de manera similar no sabía lo que era la libertad. Yo había estudiado teóricamente la libertad en el derecho, en la economía, en la poesía, en las artes, pero entendí lo que era la libertad estando preso en una celda de 1,5 metros por 2 metros, sin electricidad, con oscuridad durante 12 horas al día, con una letrina, sin poder tener contacto con nadie durante días, semanas, meses. Y sin ver a tus hijos, tu esposa. Sin ver a mis hijos durante meses. Pasé 7 años sin ver a mis padres, 2 años sin ver a mis hijos, 2 años sin ver a mi esposa. Mis hijos eran muy pequeños en aquel momento y todo eso a mí me afianzó, me galvanizó una profunda convicción de lo que es la libertad. Y la entendí cuando no la tenía. Wow. O sea, ahí es cuando yo logré entender, palpar lo que era la libertad porque no la tenía. Porque al no tener algo, entiendes claramente qué es lo que deseas.
La libertad, Gustavo, no es una sola cosa. La libertad son muchas cosas en una. La libertad es la posibilidad, un ciudadano libre es verdaderamente libre cuando vive en una sociedad en la que se le permiten la expresión de todas sus libertades. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo en estos momentos, que es una entrevista, algo normal, cotidiano, yo no lo podía hacer en Venezuela. Yo pasé, antes que me metieran preso, como 4 años proscrito de la radio, de la televisión. No podías venir a hablar. No podía ir ni a las estaciones públicas ni a las privadas. No, redes sociales sí, okay, porque no estaban controladas en aquel momento, no tenían una penetración de manipulación por parte de la dictadura, pero de los medios formales no había ningún acceso. Nuestra organización política fuimos señalados como un grupo terrorista por parte de la dictadura. Tuvimos 500 detenidos. Varios de mis compañeros fueron asesinados por la dictadura. De tu movimiento político, Voluntad Popular, ¿no? De nuestro movimiento Voluntad Popular. Y varios, muchos, hemos tenido que salir al exilio. O sea, la libertad es la libertad de poder hablar, de poder asociarse, de poder decidir en qué trabajas, de poder decidir qué estudias. La libertad es la sumatoria de muchas pequeñas libertades. Y eso en Venezuela lo fuimos perdiendo gradualmente. Se fueron perdiendo la libertad de expresión gradualmente. Luego la libertad económica. La dictadura empezó a expropiar, a controlar, a asfixiar el sector privado. Luego fue en contra del sector sindical. Fueron persiguiendo a los líderes sindicales, anulando los sindicatos, asfixiando la expresión de los trabajadores. Luego fueron por la dominación de la universidad y pretendieron controlar tanto el magisterio como los estudiantes, intimidaron a los estudiantes metiendo a algunos de ellos presos y por supuesto el sector político también fue víctima de esa persecución. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿cómo un país de millones de personas es controlado por un puñado de miles? Ahí que está. Bueno, a través de las armas, el miedo y la represión. Y eso no es nuevo. De hecho, la democracia es una excepción en la historia. La historia de la humanidad es una historia de autocracia, manifestada de distintas maneras, pues la historia de la autocracia. La democracia es una excepción que es muy frágil, como lo vivimos en el caso de Venezuela. Y yo, como me preguntas sobre mi opinión a Puerto Rico, yo diría que lo más importante que yo podría decirles es que entiendan que la democracia es frágil, cuiden sus libertades, no caigan en estas ofertas engañosas que prometen el cielo y una utopía cuando realmente lo que tienen es una agenda de dominación y de destrucción, como pasó en mi país, como pasó en Nicaragua, como ha pasado en muchos otros países. Oh, y volvemos, esto ocurrió a 1 hora de aquí, en Venezuela. Y yo he ido varias veces, ya no he ido hace tiempo, pero está la experiencia cercana. Un poco lo que estás haciendo ahora, Leopoldo, con este Congreso de Libertad a nivel mundial. Cuéntanos un poco cómo desde esa plataforma, más allá de ayudar a Venezuela, cómo esa plataforma lleva a un nivel global, una estrategia ya de educar y de combatir autocracia. Cuéntanos un poco qué es eso y cómo podemos usarlo, ¿no? En el caso de Puerto Rico igualmente. Bueno, como te lo decía antes, ¿cómo se llama la entidad? Se llama el World Liberty Congress, el Congreso Mundial por la Libertad. Y lo fundaste tú con Gary Kasparov. Con Gary Kasparov, con una mujer líder de Irán que se llama Masih Alinejad. Pero es una organización que tuvimos nuestro evento fundacional el año pasado. Lo hicimos en Lituania, frontera con Rusia. Fueron 200 líderes de 44 países, todos países bajo autocracia, toda gente muy distinta, unos blancos, otros negros, otros amarillos, otros mestizos, otros marrones, unos musulmanes, otros cristianos, otros agnósticos, con historias institucionales distintas, con climas distintos. No podíamos ser más distintos, pero cuando hablamos de lo que es la experiencia de enfrentar a la dictadura, de enfrentar los sistemas autocráticos, yo me he sentido hablando con mis compañeros de partido en Venezuela, una experiencia muy parecida. Y creo que eso es algo que es importante plantearlo a nivel global, porque esta es una lucha global que tiene una expresión local en cada país y local dentro de cada país, pero que tiene una vinculación con un proyecto de extender, de expandir la autocracia como modelo y de socavar la democracia
como el mejor sistema dentro de los que podría tener la humanidad. No es perfecta la democracia, tiene sus problemas, todas las democracias lo tienen. Venezuela lo teníamos en los años 90, antes que comenzáramos a perderla, pero la realidad es que no hay un sistema mejor que la democracia. Hay quienes venden el modelo chino como una alternativa, pero en China tú no puedes hacer esto que estamos haciendo tú y yo. En China tú no puedes hablar libertad de libremente. expresión. No hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, hay un control absoluto sobre lo que son las comunicaciones. Incluso en China hay un sistema de puntos sociales en donde cada individuo es evaluado de acuerdo a su comportamiento y le van asignando unos puntos. Y esos puntos determinan qué tipo de trabajo puede acceder, qué tipo de... A ese nivel. Eso ya está ocurriendo en China desde hace tiempo. Hay, con el desarrollo de la inteligencia artificial y de la tecnología, los chinos han llegado a desarrollar un nivel de control social que llega al punto en donde pueden evaluar la manera como cada individuo percibe las noticias que está leyendo. Y eso permite, por ejemplo, que tú estás con tu teléfono viendo una noticia y tú bajas el Twitter, allá no hay Twitter, pero que bajas una red social y si hay una noticia que sea en contra del Partido Comunista Chino y tú sin decir una palabra, simplemente con la evaluación táctil de lo que tú tienes a ese nivel, determinan si a ti te gusta o no te gusta esa noticia. No tienes que decir nada. No lo tienes que compartir ni con tus hijos o tu familia. Simplemente con el uso de la tecnología van profundizando. Ese control social. Sí, claro, claro. Y en el caso venezolano no es tan sofisticado, pero tiene un esquema también de control social que tiene sus referentes con Cuba, que tenía las famosas cartas de racionamiento. Todo. En el caso de Venezuela hay algo que llaman el carnet de la patria, que tiene un código QR y en ese código pues vacían la información de todos los individuos y en las elecciones los ciudadanos van a votar y luego el partido de la dictadura los obliga a que pasen por el registro del partido de gobierno y que pasen su carnet de la patria, un poco con el mensaje de decirle a la población, nosotros sabemos por quién votaste. Así no sea así, porque el control social es un efecto principalmente psicológico. Y en Venezuela ya tenemos que irnos ya, y sé que tienes otro compromiso, las bolsas CLAPS, ¿no? Que es las bolsas de comida que el Estado regala. Eso sigue vigente, ¿no? Eso sigue vigente, pero muy disminuido por la corrupción. Allí han habido en las últimas semanas varios casos de corrupción y todos ellos asociados a la dictadura y todos ellos asociados a temas vitales, corrupción en el comercio del petróleo, corrupción en la compra de medicinas, corrupción en la compra de alimentos. Y estamos hablando de unos niveles de corrupción que son inimaginables, incomparables. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que se han esfumado. Wow, Leopoldo, interesante la discusión. Volvemos, sé que tienes otro compromiso. Agradezco que hayas sacado de tu agenda apretada para estar aquí con nuestra audiencia. Miles de hermanos puertorriqueños te han escuchado y espero que se lleven el mensaje que nos ha dado Leopoldo aquí, que volvemos, preso político por defender libertades y ahora pues desde el mundo tratando de educar y cambiar estos regímenes totalitarios y autocráticos. Gracias por tu visita a Puerto Rico. Espero que se vuelva a repetir nuevamente. ¿Algún website para el Congreso Mundial? Sí, worldlibertycongress.org. Ok. Estamos a la orden. ¿Se pueden hacer aportaciones digitales o algo? Todavía no. Pero va a llegar ahí. Pero vamos a llegar allí. Así que los comerciantes que les interese esto, profesionales en general, pueden escribirnos a info@economiapr.com o Pulso Económico en Facebook, porque parte de la idea es que Puerto Rico se vincule, ¿no? De alguna manera claro que sí. A esta entidad. No, y te agradezco a ti, Gustavo, y a todo tu equipo el esfuerzo que están haciendo por visibilizar la tragedia que estamos viviendo en Venezuela. Todo lo que yo pueda explicarles se queda corto con la tragedia que están viviendo mis hermanos compatriotas de mi país, que están viviendo las consecuencias de un sistema que llegó con grandes promesas y lo que pudo entregarle al pueblo de Venezuela es miseria, falta de oportunidades, persecución, migración y desolación. Triste, ojalá haya un cambio pronto, Leopoldo. Tiene que haberlo y nosotros estamos empeñados en que lo haya y tenemos mucha fuerza, mucha fe y mucha convicción de que así será. Gracias. Un saludo igualmente a Juan Guaidó, que sé que tuvo que salir ahora de Miami, ¿no? Sí. Así que un abrazo a él y a todo tu grupo de trabajo, a tu esposa, Lilian, a tus hijos. Así que
esta es tu patria. Así que gracias por estar aquí. Gracias, hermano. Vamos a una breve pausa para continuar con más de Pulso Económico.